exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre es una bendición y un privilegio estar compartiendo de la palabra de Dios y más en la escuela dominical, en donde podemos tener un tiempo de reflexión y de análisis en lo que la Biblia nos enseña. Y en este día vamos a platicar acerca de las conductas vanas en la vida, que es la lección de este día domingo. Y el versículo, el pasaje en donde nos vamos a basar está en Eclesiastés capítulo 4, versículos del 4 al 16, y específicamente el de memorizar es Eclesiastés 4, versículo 4, que dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, para iniciar vamos a orar. Les voy a pedir que cierren sus ojos ahí donde quiera que estén y tengamos este tiempo de oración. Padre, gracias por este día. Gracias, Dios, por tus bondades y tus bendiciones. Te pedimos, mi Dios, que seas tú el que tome el control de este tiempo de estudio de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poder concentrarnos y a poder aprender y a poder analizar lo que tú quieres decirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a hablar sobre este tema. Y como introducción, la lección nos habla que la sabiduría fue considerada un don de Dios desde tiempos anteriores. Y esas manifestaciones se consideraban que eran algo que Dios podía dar.
En la Biblia se habla de varios hombres que se distinguieron como sabios. Entre estos podemos encontrar a José, que si ustedes recuerdan en Egipto él tuvo la interpretación de sueños. También Josué, que fue lleno del espíritu de sabiduría a partir que Moisés lo indujo hacia el liderazgo. Pero el que más denotó sabiduría dentro de los personajes de la Biblia es Salomón, y fue una sabiduría política. En ese tiempo, pues, él tomó decisiones que solo Dios lo pudo ayudar y tuvo muchos puntos importantes satisfactorios que fueron a raíz de las buenas decisiones dadas a través de la sabiduría que Dios le dio. Y Salomón nos hace reflexionar sobre esta parte de la sabiduría. Y el primer punto que vamos a ver es el costo del éxito. Entonces Salomón vio que de los que trabajaban con diligencia y esfuerzo se podía generar envidia y oposición, pero que también habían otros que al ver las aflicciones y todo el esfuerzo que llevaba el estar bien, el tener éxito, entonces querían no esforzarse y neciamente deseaban más satisfacción o llegar al éxito a través de la pereza y el ocio. Entonces en este primer punto vamos a ver 3 incisos basados en 3 versículos iniciales. Recuerden que vamos a estar viendo el Eclesiastés capítulo 4, versículos del 4 al 16. Y vamos a ver primero estos 3 versículos. Y el primer versículo que vamos a analizar está en el versículo 4, que dice: y luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Esta es otra versión, y en la versión de Reina Valera dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Entonces, entre los valores del reino, la rivalidad no es aceptable. Un término contemporáneo de envidia, según lo que nos enseña la lección, es emulación. ¿Y qué quiere decir esto? Que es un sentimiento que nos lleva a imitar las acciones de otros para igualarlas o superarlas. Entonces, no necesariamente porque sea algo beneficioso para nosotros, sino que al contrario es un deseo de querer ser superior a nuestro prójimo. Y esto es la misma parte que nos enseña la palabra de Dios. Y lo más difícil de todo esto es que es sacar provecho del prójimo para tener éxito. Entonces, este primer versículo lo que nos enseña y lo que hay que darle énfasis es que muchas personas les interesa alcanzar el éxito porque quiere estar mejor que su prójimo y tratar de siempre estarlo superando o tratando de compararse y estar, entre comillas, mejor. Entonces, ser envidiado por los logros propios daña. Luchar por algo solo por subestimar al prójimo es peor. Entonces, ser envidiado por los logros propios quiere decir de que las demás personas, al momento de que llegamos a tener algún éxito que terrenalmente se puede considerar éxito, algunas personas se sienten con envidia hacia esta situación o este logro, y entonces intenta dañarnos. Y eso nos daña también porque entonces estamos en constante estrés o situación de que corremos peligro, etc. Pero es mucho peor luchar por algo solo para subestimar al prójimo. Entonces, ambos son vanidad y aflicción de espíritu. Pero la dedicación al trabajo, esto también es importante, es necesaria. O sea, no es que esté mal esforzarse y buscar superarse. Al contrario, es algo que la palabra de Dios nos invita a hacerlo. Pero no llegar al punto de tener una vanidad o aflicción de espíritu. En la filosofía del humanismo, la vida es una competencia. Sin Dios en control, la única motivación es la satisfacción del yo.
Entonces, qué triste estar constantemente en la vida tratando de competir contra, quiero tener más que mi prójimo, o el mundo me exige que tenga esto, entonces me voy a afanar y voy a estar en constante ansiedad por lograrlo. Si Dios no tiene el control, corremos el riesgo de caer en esta única motivación de satisfacer el yo y no de agradar a Dios. La vida sin Dios es una competencia y lujuria no satisfecha, sin importar el precio que se tenga que pagar. Y esto es lo más delicado, porque entonces vamos a dañar a nuestro prójimo. Entonces no obedecemos el mandato que Dios nos dejó de ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que tratamos de apacharlo o de dañarlo para lograr el éxito en nosotros. Luego dice que el necio cruza sus manos. Entonces aquí da otro extremo, en donde la holgazanería tampoco es aceptable. Es decir, nos está diciendo de que hay riesgo de ser envidiado porque estamos logrando el éxito, pero también habla del necio que cruza sus manos y que quiere obtener los beneficios o el éxito a través de la holgazanería o el ocio, y esto provoca autodestrucción por falta de esfuerzo. Entonces la holgazanería tampoco es aceptable delante de los ojos de Dios, y Él nos envía nos dice en su palabra que debemos esforzarnos y que debemos hacer, nos invita a la acción, nos invita a conseguir nuestros anhelos a través de también esforzarnos. El haragán se destruye a sí mismo, pero puede, entre comillas, sin querer, destruir a alguien más, porque tiene que depender de alguien más. Puede ser algún pariente, puede ser de otras personas que le rodean, y al final de cuentas destruirlos también o dañarlos, porque se está volviendo como una carga. Entonces el haragán se destruye a sí mismo y puede destruir a las personas que lo rodean. Y la parte C, es mejor estar satisfecho con lo poco que se tiene. Pero esto no significa o no quiere decirnos de hay que conformarse. Ay, es suficiente con lo poco que tengo, es suficiente. No, sino buscar sabiduría en Dios, y es encontrar contentamiento y equilibrio en lo que Dios nos da a través de nuestro esfuerzo y dedicación, no a través de la holgazanería o el ocio, sino encontrar ese contentamiento y ese equilibrio en nuestro trabajo. Entonces, si tenemos la bendición de tener una fuente de ingresos, un trabajo, algo que estamos haciendo, debemos encontrar contentamiento y equilibrio, siempre buscando el esforzarnos y dedicarnos para estar mejor, porque también para tener una vida digna hay que esforzarse, pero encontrar ese contentamiento en eso y no llegar al punto de querer tener más y más y olvidarnos de Dios, olvidarnos de lo importante o incluso dañar a nuestro prójimo. Los israelitas habían aprendido que lo que Dios da es suficiente y que había una larga distancia entre lo mucho y Dios, es decir, de que entre tener mucho y Dios podía distanciarse por ese deseo de querer tener más, esa avaricia. Y algo que es bien importante recordar es que Dios puede desvanecer todo lo mucho que logra el ser humano, lo puede desvanecer en un momento si es su voluntad. Entonces lo más importante es crear una relación con Dios y buscar también agradarlo a través de nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. La sabiduría asume un equilibrio evitando ambos extremos. ¿Qué extremos los que vimos, verdad? De tratar de querer tener más y más y más hasta el punto de querer dañar a nuestro prójimo, y querer tener éxito y lograr cosas importantes a través de la holgazanería y el ocio. Nuestro Señor apoya el ir en contra de la actividad extrema, es decir, el hecho de querer o estar ansioso todo el tiempo y estar con esa necesidad de querer tener más y más ganancias materiales. Dios está
en contra, pero está a favor de que nos esforcemos y de que busquemos paz en nuestro trabajo. Tomar un tiempo de quietud en lo bendito y permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos encontrar reposo, descanso a través no de solo... El tiempo de ocio tampoco es que sea pecado, tampoco es que sea algo que Dios no nos manda a hacer, también nos manda a descansar, pero encontrar ese equilibrio. Y qué mejor que descansar en buscarlo a Él, en tener un tiempo de paz y de discernimiento y de análisis de su palabra. Ahorita que estamos en este tiempo de aprender de la palabra de Dios, también es parte de ese tiempo de estar buscando la quietud en lo bendito y permanente, en ese algo que Dios le interesa, que es que busquemos la vida eterna. Mencioné en un punto la aflicción de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Es la traducción es como correr tras el viento, es decir, afligirse tanto por algo sin posibilidad de avanzar. Lo más importante es encontrar sabiduría para encontrar equilibrio entre no tener envidia, sino buscar siempre el contentamiento y la paz y la satisfacción en el trabajo que Dios nos permite hacer. Así que ahora vamos a pasar al punto 2. Voy a dejar el tiempo. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora nos estén viendo. Y estamos viendo un tema muy interesante acerca de lo que es vivir una vida vana. Y en las últimas semanas pues hemos estado hablando acerca de Eclesiastés y bueno, de eso estamos hablando en este trimestre. Ahora vamos al punto número 2 y es el costo de la vida solitaria. Entonces Eclesiastés 4 del 7 al 8 dice: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Estaba un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Entonces vamos a ir viendo algunos puntos. El primer punto dice, y lo vemos en estos versículos, dice: vi vanidad debajo del sol, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Entonces mientras más, hay unas personas que entre más tienen, desean más y ponen más esfuerzo y no disfrutan lo que ya tienen. Estas personas convierten el trabajo en su Dios. El egoísmo es la causa de este mal. Únicamente se preocupan por sí mismos y por nadie más. Y bueno, nunca piensan que tienen suficiente, aunque así sea. No dedican tiempo para su familia y su reposo por ir en pos de las riquezas. Se privan de disfrutar esta vida y aún la vida eterna, que eso es más complicado y más delicado. Luego sus riquezas se quedan en gente que no le están agradecidos, porque vimos ahí lo que decía el pasaje y que pasa muchas veces, que hay personas que se quedan solas, que no trabajan para nadie más, sino que para sí mismos, y cuando ya llegan a cierta edad, pues ya no hay nadie que reciba eso que han acumulado, que han logrado, y se lo terminan repartiendo en personas que a veces ni siquiera lo quieren, y al final pues toda su vida se quedó desperdiciada. Esas personas tienen un amor insaciable y codicia por el dinero que hasta se apartan de la fe. Hay algunos que se llaman cristianos, pero no siguen los pasos de aquel que dejó todo para salvarnos. Jesús dejó todo en el cielo para venir a la tierra a hacerse pobre y a salvarnos. No siguen este principio. Dice: ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Cuando yo estaba leyendo este pasaje y estábamos estudiando la lección, me acordé de un personaje de aquella novela de Charles Dickens que se llama El cuento de Navidad. Tal vez algunos lo recuerden. Pues ahí sale un tal señor Scrooge y las riquezas controlan
controla su vida. Y esta persona, este personaje, nunca se saciaba, siempre quería más, ya estaba grande y siempre quería más. Y vemos que a medida que lo van visitando los fantasmas de la Navidad, se va viendo perfectamente cómo él se va quedando solo. ¿Por qué? Por las riquezas. Entonces las riquezas controlan las vidas de estas personas y se convierte en una maldición. En lugar de ser algo para bendecir, para dar, se convierte en una maldición. Entonces la pregunta sería, ¿necesitamos de las riquezas y posesiones para encontrar la verdadera felicidad y la ganancia que dura? Para los que han visto la caricatura, la película o han leído la novela, recordarán de que este Scrooge tenía un su empleado que era mucho más feliz que él y no tenía muchas cosas materiales, y digamos que Scrooge las tenía, pero no era feliz. ¿Y por qué? Porque este empleado tenía algo que su jefe, su patrón, no podía lograr con las riquezas. Entonces, de igual manera nosotros lo que necesitamos es a Dios. Fuera del Señor no hay ningún propósito, no hay ningún gozo permanente. Déjame ver aquí una cosita rápido. Bueno, el punto B de este segundo inciso numeral, vamos a ver en el pasaje número 9 de Eclesiastés 4. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces dice, mejores son dos. Casi cualquier carga puede ser soportada si hay un amigo con quien compartirla. Hay un entrenamiento que realizan los que se están formando en la Armada de Estados Unidos, que están formando como SEALs. Esa es la fuerza especial de la Armada. Y es un entrenamiento larguísimo, 30 meses. Y de un entrenamiento del que más de 200 entran y solo salen como 20. Pero hay un entrenamiento que consiste en cargar una lancha inflable, así como la foto que están viendo ahí ustedes. Y la idea es que solo la pueden cargar con sus cabezas. Ahora, todos tienen que ir cargando su parte, porque si alguno de ellos no va cargando, pueden poner en riesgo de lesionar a los demás. Es decir, si el que está en la esquina, por ejemplo si decide no cargar, pone en riesgo a todos los que están aquí, que incluso pueden tener lesiones en el cuello, hasta cosas más serias. Entonces todos deben de ir cargando y distribuyendo su peso. Ahora, ¿qué pasaría si alguno de ellos decide cargarlo por sí mismo? Probablemente se lastimaría también. Entonces la pregunta es, ¿para quién trabaja usted? ¿Para quién hace su mayor esfuerzo? ¿Para quién se levanta todos los días? Y la respuesta a esta pregunta puede darle propósito a su trabajo. Si es para sí mismo, puede ser algo vacío. Es decir, si yo trabajo y trabajo, como decimos, de sol a sol, como alguien me decía una vez, aquí se trabaja a mediodía. ¿Por qué mediodía? Porque el día tiene 24 horas. Entonces se trabajan 12 horas. Entonces, si estamos trabajando eso solo para uno mismo, pues puede ser algo vacío. Debemos de trabajar por nuestra familia, debemos de trabajar por el servicio a las necesidades humanas, y debemos trabajar en el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Solo ahí entonces trabajar fuerte y trabajar duro va a tener sentido. Si es solo por nosotros mismos, por generar mayor riqueza y porque no nos hacíamos de tener más, pues puede ser que estemos desviados y no vamos a llegar a ningún lado. Ahora vamos a leer los versículos 10 al 12. Dice: porque si cayere en el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces en el compañerismo podemos encontrar algunas ventajas.
Y es que el escritor de Eclesiastés encontró y se dio cuenta de que donde el que iba solo y fracasaba, el que iba acompañado triunfaba. Nosotros como seres humanos fuimos creados para vivir en comunidad. Cualquier cosa que hagamos más de uno, es decir, que cualquier cosa que hagamos y seamos más de uno, tiene más provecho que si lo hacemos nosotros solos. Actualmente pues vivimos en una época donde estamos tan conectados, tan fácil que es hablar con alguien que está literalmente del otro lado del mundo. Vivimos muy cerca unos de otros, vamos en el transporte público completamente apretados. Ahorita se supone que no, pero hemos visto que sí. Pero el asunto es de que hay mucha gente alrededor nuestro y estamos tal vez muy cerca de nuestros vecinos. Sin embargo, muchos experimentan soledad. Y es que este es un tiempo donde muchos viven en gran soledad y entonces es importante ese compañerismo que nos ayuda a levantarnos si caemos, a calentarnos si tenemos frío, a estar protegidos. Entonces, y bueno, es lo que dice aquí, debemos sostenernos mutuamente para no desfallecer. Estar acompañados nos da seguridad de que si caemos, alguien nos ayudará a levantarnos. Pero si vamos solos, nadie nos puede apoyar. Y esto no se refiere únicamente a físicamente caerse, sino que en la vida nos puede ir en algo nos puede ir mal. Y si estamos solos, nadie puede apoyarnos, nadie puede consolarnos. Y por eso es muy importante el compañerismo. Y no solo para recibirlo, sino también para darlo. Si nosotros estamos en una comunidad donde somos buenos amigos y vivimos estos principios, nosotros también estaremos para ayudar a alguien. Entonces dice también, si dos son mejor que uno, tres es mejor aún. Entonces el que trata de hacer bien en su vida, rara vez sufrirá los dolores del aislamiento. Alguien que ande solo por la vida, viajando, haciendo deporte, trabajando, etc., va a encontrar satisfacción por un tiempo, pero pronto se va a aburrir de esa monotonía. Y muchas veces y he hecho muchas cosas solo, pero me he dado cuenta de que no es lo mismo que si uno va con un amigo, si uno va con alguien de la familia, si uno va con un grupo. No es lo mismo, no es la misma sensación a hacerlo uno solo. Tal vez una o dos veces es bueno, es bonito, pero todo el tiempo y solo porque uno se valore solo a uno mismo y porque no pueda confiar en alguien más, pues es algo no sano. Y bueno, les quería poner esta imagen porque en la sabana africana un ñu, que son esos animales que están ahí, un ñu solo es presa fácil para los leones, pero si son más de uno pueden defenderse. Entonces hay un dicho por ahí que dice hombre solo, presa fácil. Muchas veces las víctimas de la delincuencia incluso se han encontrado solas y esta soledad convierte a cualquiera en alguien vulnerable e indefensa. Donde hay dos personas unidas en santo amor y comunión, pues Cristo viene a ellos por su espíritu y entonces hay un cordón triple. Y esto lo hemos escuchado bastante en temas de matrimonio también. Salomón entonces descubrió que podemos hacer muchas más cosas. Salomón, porque se cree que Salomón escribió Eclesiastés, entonces dice que él descubrió que podemos hacer muchas más cosas junto a otra persona de las que podemos hacer nosotros solos. No solo crecer, sino también defendernos. Y creo que la imagen lo expresa bastante bien. Ahora vamos a pasar al punto número 3. Al punto número 3 y les dejo el tiempo aquí, ya para ir terminando. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el tercer punto y es el último punto de esta lección y vamos a estar concluyendo con este tema. El título del punto 3 es la sabiduría y necedad. Durante los puntos anteriores estuvimos platicando justo sobre ambos términos y vamos a complementar con
que sigue en este punto. Quiero que se ubiquen en el libro de Eclesiastés. Vamos a continuar en este libro y en el capítulo 4. Estaremos en este punto 3, estamos analizando o reflexionando sobre los versículos 13 al 16. Y bueno, al ya tenerlo en nuestras Biblias o en donde ustedes puedan, ya sea en Biblia en físico o electrónico, quiero que reflexionen también en esta primera frase. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio. Ese se encuentra en el versículo 13. El versículo dice, estoy leyendo la versión Reina Valera, y dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Esta frase puede significar que algunas cosas son mejores. Por ejemplo, un muchacho, dice este versículo, ¿verdad? Un muchacho sabio será mejor a un rey que ya es probablemente grande en edad, con experiencia, pero es necio. Y algo que debemos de resaltar que nos indica en este primer versículo es que la pobreza no es un obstáculo para adquirir la sabiduría o desarrollar la sabiduría. Y también debemos de tomar en cuenta que en ocasiones ni las experiencias que pueda tener alguna persona joven y sabia, en ocasiones tampoco va a ser vista bueno por alguien más, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque probablemente hubo alguien que encontró esa sabiduría en la otra persona, pero hay algo bien interesante, que cuando esta persona ya no se encuentra en ese mismo entorno y llega alguien más o alguien nuevo, ya no lo verá desde el mismo punto de vista y ya no lo verán como algo bueno, porque en este proceso llega a ser solo como una ilusión o como un afán. Y a partir de esta como afán o a partir de esta ilusión podemos ir tomando la otra parte del versículo del 15 y el 16. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 15 y 16, nos menciona, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. 16, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y eso es también vanidad y aflicción de espíritu. Volvemos a repetir esta parte de aflicción de espíritu. ¿Y por qué? Porque usualmente en estos procesos como de sabiduría o de necedad puede estarse viendo involucrada la vanidad y la aflicción de espíritu. Y por eso les mencionaba que puede ser que alguien vea a en este caso, por ejemplo, el joven sabio, alguien lo puede ver como alguien que pueda traer buena influencia, pero hay otra generación que no lo va a ver de la misma manera porque van a tener otro punto de vista. Y en el versículo 16 está haciendo énfasis en la inconsistencia del pueblo. Indica, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Están inconstantes. Y algo que mencionaba al momento de leer la lección es que la humanidad no puede ser gobernada en bendición y paz. Y quiero resaltar en esta frase que dice, no puede venir ninguna ayuda permanente de la política. La humanidad caída no puede ser gobernada en bendición y paz. ¿Y por qué no puede ser gobernada en bendición y paz? Porque actualmente, y bueno, esto creo que viene desde mucho tiempo atrás, el egoísmo, la corrupción, el deseo de algo más, el deseo de siempre tener más, comienza a atravesar a cada uno de los humanos, comienza a superar toda la humildad que una persona puede tener.
Porque estos tres aspectos lo que hace es algo superficial, pero les hace creer que pueden tener más o que pueden ser más poderosos. Y es por esto que no puede ser gobernada en bendición y paz, porque es una humanidad caída. Ya desde el momento en que hubo pecado, el humano ya no fue con un pensamiento hacia hacer el bien, sino que comienzan estos tres, y no solo estos tres conceptos como egoísmo, corrupción y el deseo, sino que también comienza la parte de vanidad que hablábamos anteriormente, la parte de envidia incluso, y eso va traspasando todo. Y actualmente podría decir que en nuestro país, aterrizándolo un poco más a algo que nos rodea a nosotros, estamos viviendo estos tres conceptos con muchísima, con mucha influencia. Se ve por todos lados. Todos tienen esta parte de egoísmo, esta parte de, bueno, y de corrupción es lo que más se está tocando como tema ahorita. Entonces, realmente la parte de necedad está en la humanidad. Y toda la parte en la que el humano comienza a trascender o a superar algunos obstáculos, en ocasiones puede perder el control de ese pensamiento y comienza a tener prácticas que no le están llevando a algo correcto o algo que le agrade a Dios. El entusiasmo popular, así como se enciende, se apaga. Es decir, la ilusión o el tener alguna posición específica en alguno de los entornos puede estar hasta arriba en un momento y de un momento a otro puede bajar. Es algo muy momentáneo. Y también puede pasar en cierta ocasión en que cuando pase la generación de hazaña de alguien o hacia alguien que lo toman como influencia o como líder, puede que esa generación pase y que en cualquier momento pueda ser olvidado. Y llega a un punto en donde, como cree que es popular, como cree que es alguien de gran influencia, en el momento en que cae, comienza a ya no tener la misma ilusión de realizar lo que anteriormente estaba él practicando o esa persona practicando. Y me llamaba la atención, aquí viene la parte del versículo 16 que menciona: la gloria de un momento se torna en otro momento en vanidad y aflicción de espíritu. Porque es tan grande esta parte de vanidad, de egoísmo o de superioridad fuera de control, que comienza el espíritu también a entrar en aflicción, porque en algún momento esto se va a acabar. Y aquí influye también la parte de qué tanta sabiduría estamos teniendo para tomar nuestras decisiones, para actuar de la forma en la que estamos actuando, porque nuestro espíritu en algún momento va a notar que ya no están saliendo las cosas como usualmente tal vez nos estaban saliendo. Estos aspectos muchas veces son momentáneos y tenemos que tener cuidado al momento en el que, como estamos tal vez obteniendo algo muy poderoso, perdemos el control y nuestro espíritu ya no se encuentra con el Señor. Y hay un ejemplo muy concreto dentro de la lección y se los quiero compartir. Y mencionaba que en el momento en que un presidente comienza su mandato o toma posesión, se encuentra rodeado de una popularidad. Pero al pasar el tiempo, a pasar el desempeño de su desempeño o de su gestión, de su proceso como presidente, su nivel de aceptación baja, ya sea por alguna acción, alguna decisión, al punto de que la población como tal, cada uno de los ciudadanos o parte de estos ciudadanos considera que su gestión está perjudicando a una nación.
Entonces puede estar en un momento hasta arriba con todas las personas, con todo el apoyo, pero ante alguna decisión o algo que suceda durante este proceso de mandato, comienza a bajar la aceptación de este presidente o de cualquier otra persona. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente nunca está satisfecha, porque quiere más, porque esperaba algo más de esa persona. Y algo que no es novedad, algo que hemos estado viviendo, es que muchas personas necesitan de cambios constantes. No puede permanecer ante alguna regla o no pueden permanecer ante alguna situación. Necesitan cambios porque necesitan estar teniendo satisfacción en diferentes áreas, cuando en realidad como cristianos sabemos que todo lo que sucede Dios lo está controlando y Dios lo permite por algún propósito. Entonces, estos cambios generan no estar satisfechos en ningún momento. Y a través de este punto, tomando en cuenta que una persona puede ser muy sabia, pero no significa que esa sabiduría va a llevarle hacia algún egoísmo o hacia alguna superioridad, sino que debe manejarla correctamente. Y para ir concluyendo, durante estos 3 puntos se fue tocando la parte de sabiduría, de necedad, de cómo estamos actualmente tomando la parte de cómo agradamos a Dios y cómo nuestro espíritu está cercano a Dios. Y en los versículos que estuvimos tocando en este último punto, hacía énfasis en las malas obras que debajo del sol se hacen o las personas hacen. Y durante las malas obras están concluyendo en 3 términos específicos: en la vanidad, en aflicción del espíritu y el duro trabajo. Al reflexionar sobre estos 3 términos, se puede ir concluyendo en que estamos viviendo en un mundo lleno de situaciones que están siendo ocasionadas por la codicia y rivalidades que hay dentro de la humanidad, y que al final solo hay o puede verse como una injusticia por estos 3 términos que están afectando a la humanidad. Así que, hermanos, tenemos que recordar de que como creyentes nuestra verdadera fuerza y satisfacción proviene siempre de nuestro Señor y de la comunión que tengamos de nuestro Señor, porque el Señor estará dándonos la sabiduría para actuar, la edad que tengamos, no importa la edad que tengamos, pero nos va a ir ayudando a que la situación en la que estemos, la sabiduría que Él nos pueda dar y que nosotros estemos desarrollando también leyendo su palabra, orando y dando también ese esfuerzo de parte de nosotros de buscarlo, nos va a ayudar a que la satisfacción que necesitemos solo la encontremos en Él. No en las riquezas, no en el egoísmo, no en el querer más, no en la vanidad, sino que en que el Señor nos llene y nos guíe a poder tener en cuenta de que lo único que necesitamos es a Él. Y claramente después de que encontremos esa satisfacción, comenzaremos a tener mejores resultados, aunque no va a ser siempre fácil, pero vamos a ir encontrando mejores respuestas porque el Señor nos las estará dando. Así que quiero resaltar de nuevo: la verdadera fuerza para el creyente siempre está en su comunión personal con el Señor, y la satisfacción que tengamos, que sea Dios el que nos la dé y el que nos ayude a poderlo buscar solo a Él y mantener este testimonio hacia los demás de que Él es suficiente para nosotros. Entonces, hermanos, para concluir, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que continúe hablándonos durante esta semana, durante los días que nos quedan en este año, y que las siguientes lecciones nos sigan ayudando a aprender más de Él. Así que acompáñenme en esta oración.
Señor Jesús, gracias Señor por esta lección, gracias porque tú nos permites reconocer que nuestra satisfacción está en ti, que nuestra fuerza está en ti, y ayúdanos Señor a tener en cuenta en que debemos de tener cuidado al momento de sentir alguna o algún deseo de tener más y que esté fuera de nuestro control. Ayúdanos a tener esta mayordomía, este autocontrol, y que seas tú el que nos des esa sabiduría que necesitamos para agradarte, para testificar a los demás de lo mucho que tú has hecho, y que durante todo este proceso de nuestra vida cristiana siempre sepamos que el único que nos puede satisfacer, que nos puede llenar, eres tú. Gracias mi Dios porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites estar en un país en donde podemos hablar libremente de ti y que podamos atraer a más personas hacia esta salvación que tú nos has dado a nosotros. Señor, acompáñanos durante esta nueva semana y que seas tú mi Dios el que puedas trabajar en nosotros constantemente. Gracias mi Dios, acompáñanos y acompaña a cada hermano y hermana que está viendo esta transmisión en el día que él o ella lo pueda ver, que tú siempre sigas llenando ese corazón y que tú puedas seguir hablando hacia esos oídos que están dispuestos a escucharte. Gracias te damos por tu amor y por tu bendición, y te damos gracias también, mi Dios, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. En tu nombre encomendamos cada una de nuestras acciones de esta semana y en tu nombre oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que se sigan gozando en el Señor.